Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades civiles, militares y educativas de nuestra ciudad, delegada de Vivienda, Urbanismo, Parques Empresariales y Ordenación del Territorio, querida Belén, delegado del rector magnífico de la UCA en el campus universitario de Jerez, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa, Bodegas Williams & Humbert, amigos de la Academia, familia Moreno Arana, señoras y señores, queridos amigos. Hoy es un día de alegría en esta Real Academia. Siempre que ingresa un nuevo académico, en esta ocasión en calidad de correspondiente, es un motivo de júbilo y satisfacción. Para efectuar la preceptiva presentación y la laudatio del nuevo académico, cedo a continuación la palabra al ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Guileta, académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Un momento, por favor. Voy a ceder la palabra a nuestro presidente de honor en relación con la conmemoración de este ciclo de conferencias. Tiene la palabra, presidente. Vamos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente, por darme la oportunidad de dirigirme a este auditorio que tanto quiero y que tantos años he convivido con él. Tantos años que hoy celebramos el 40 aniversario de que fundé el ciclo Jerez Siempre. Sabe bien que esta academia se apoya en el trípode de la ciencia, las artes y las letras. Pues bien, yo siempre he tenido una vocación jerezana, que he amado vivamente la historia de Jerez, que formo parte también del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Pues todo eso hace que cuando me vi con el trípode de ciencias, artes y letras, yo quise añadirle también el título que ya tenía de Academia Jerezana de San Dionisio, pero sin embargo yo quería significarlo aún más y dejé el título de Jerez Siempre. Jerez Siempre porque Jerez es nuestro encuentro continuado con lo que debe ser la cultura universal. Y este foro es el foro donde animamos a esa cultura universal. Miren ustedes, voy a ser breve, 5 minutos bien. Cuando en el año 84, en diciembre, la pescadería vieja se anegaba de agua y no podía funcionar el salón de sesiones, me tocó la posibilidad de presentarme a la presidencia de la academia. Fue en diciembre del 84. Pues bien, desde entonces, desde aquel momento, vivamente, con una junta directiva que nombré con 4 personas fundamentales, de vicepresidente, don José Luis Repeto, de secretario, Benito Pérez Barbadillo, de tesorero, el inolvidable y pilar de esta academia que fue don Servando Estrade, y como vicepresidente, Isidro García del Barrio. Todos me ayudaron a que en 2 meses pudiéramos abrir aquello. Y lo abrimos a los 2 primeros académicos que nombré fue el director de la Academia de Bellas Artes y Nobles Letras de Córdoba, Joaquín Criado Costa, y que estuvo hablando de un tema que tanto anima en esta noche a Javier López de Guileta, el tema del barroco, y después también a un amigo mío entrañable del bachillerato, que fue Premio Nacional de Literatura, Ángel García López, y que habló un tema precioso, que fue la vida de un poeta, una alternativa desde la vida de un poeta, una aventura entre la selva y la jardinería. Pues bien, inmediatamente yo abordé el tema del ciclo Jerez Siempre. Y el ciclo Jerez Siempre nunca fue monográfico, sino que era un tema diverso que yo tenía establecido en el segundo trimestre del año, en la alternativa de febrero a abril.
Y entonces, hoy, sin embargo, el tema monográfico se va a quedar un poco a pie, en tanto en cuanto la cartuja y la arqueología van a estar presentes en esta noche. Pues bien, en aquel año de 1986, yo procuré abrir la primera sesión de aquel ciclo, en la que intervinieron, si me acuerdo, Juan Avellán Pérez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, porque mis dos apoyos entonces, que Jerez no tenía campus universitarios, mis dos apoyos eran la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz. Juan Avellán me estuvo hablando de un tema precioso, el tema de las treguas, Jerez de la Frontera, en las treguas castellanos nazaríes de 1450, porque este Avellán era un gran seguidor y conocedor de Enrique IV. Enrique IV, que los jerezanos tenemos que reconocerlo porque somos enriqueños. Cuando Enrique IV tuvo aquel litigio con la Beltraneja, logró quedarse con el trono hasta su muerte, hasta que su hermana Isabel la Católica, le siguió, pero sin embargo en ese tiempo nombró a Jerez la muy noble, muy leal e ilustre ciudad de Jerez. Ese blasón que tenemos tan precioso fue porque fuimos enriqueños, fuimos seguidores de lo que era la dinastía Trastámara. Muy bien, él habló en aquel día, como digo, de las treguas castellano-nazaríes. En la segunda conferencia la dio un amigo mío, un académico extraordinario, que murió muy joven, José Luis Millán Chivite, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, que nos habló sobre un tema muy bonito, el tema del Bajo Guadalquivir y la campiña jerezana en el tiempo de la Restauración. La tercera conferencia la dio sobre la platería de Jerez, la profesora que hoy es catedrático de la Universidad de Sevilla, porque aquí hemos tenido la suerte de que ha sido tribuna abierta a gente joven y que hoy la mayoría de ellos son catedráticos de todas las universidades de Andalucía. Pues María Jesús Sanz Serrano nos habló sobre la platería. Y la cuarta y última nos la dio un amigo entrañable, amigo de la juventud, que fue por muchos años presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, y que vosotros os acordaréis de él perfectamente, Manolo Ruiz Rago y de Castro, personas inteligentísimas, personas muy afincadas en el tiempo de Blas Infante, de poner a Andalucía en cabeza de todas las autonomías de España, y que habló precisamente de esto, de la ideología del Estado andaluz en los periodos de entreguerras. Esas fueron aquellas cuatro conferencias de entonces que yo sinceramente quiero que, y tengo ya grandes valedores en esta saga de nuevos académicos actuales y que con tanta firmeza están tomando el tema de la cultura universal y con tanto interés están tomando el tema de Jerez siempre, pues así en esta situación yo quiero quiero con eso termino, dar las gracias a quien es el valedor y es el seguidor de esto, a Francisco Antonio García Romero, persona que de cultura universal hasta arriba, porque no creo que haya gente más culta en nuestra cercanía que una persona que domina las clásicas, como es el latín y el griego, y con la sabiduría y con el acercamiento a Jerez en el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, como es mi compañero y entrañable amigo Paco Antonio García Romero. Pues nada, ya os dejo con la gente joven, os dejo primero con el presentador, en el cual yo tengo también puesto muchas esperanzas, porque él ama el barroco y sabe que no se podría hablar nunca en Andalucía, o a Jerez mismo, no se podría hablar de Jerez si no nos acercamos al barroco. El tema del barroco lo tiene muy en mente. El otro día precisamente hablaba con él y ciertamente creo que sí, que nos dirán
que nos pasamos muchas veces, que nos pasamos con las bombas, con todo, no nos pasamos. Pero echando pie a tierra, estamos en el barroco, que es lo que nos une y es la expresión nuestra. Lo que da titularidad a Jerez es la empatía, y no hay arte mejor para la empatía que el barroco. Bueno, pues yo creo que ya he terminado. Bueno, muchas gracias a todos por seguir este ciclo Jerez siempre, y que yo os dé una larga vida, a mí me ha estado bastante larga, para que podáis seguir viniendo a este ciclo que es fundamental en la vida cultural de Jerez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, querido presidente, por estas palabras de recuerdo que en el fondo representan la realidad y la verdad. De hecho, en nuestro libro que se editó con motivo del 75 aniversario, redactado por el inolvidable secretario general Andrés Luis Cañadas Machado, todo lo que se acaba de decir está recogido, con lo cual no deja de ser un instrumento para todos los interesados en revisar, pues bueno, estos 78 de vida de esta academia. Pues sin más, y tras saludar que se ha incorporado ahora mismo el presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Francisco Barrio Nuevo, le cedo la palabra al académico de número, Javier Jiménez López de Guileta, para hacer la presentación del nuevo académico. Tiene la palabra. La venia, señor presidente. Concedido. Excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimos señores académicos, compañeros de esta Real Corporación, señor presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, dignísimas autoridades municipales y educativas, señoras, señores, amigos todos. Ya lo ha dicho el excelentísimo señor don Francisco Fernández García Figueras. Estamos de enhorabuena. 40 años del ciclo Jerez siempre. En efecto, nos congrega esta noche un momento de profunda significación y resonancia cultural, pues bajo el alto auspicio de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, tenemos el noble honor de inaugurar hoy la 40ª edición del prestigioso ciclo Jerez siempre. Alcanzar la cifra de 40 convocatorias ininterrumpidas no es solo un hito cronológico, sino la palpable demostración de un compromiso inquebrantable con la conservación, el estudio y la difusión de la identidad esencial de nuestra ciudad, manifestada especialmente en su historia, en su arte y en su cultura. En estos tiempos en que la ciudad está opositando a la capitalidad europea de la cultura para el año 2031, centrar la atención una vez más en nuestro pasado histórico no es más que un impulso en el presente y la construcción de una arraigada esperanza para el futuro. Esta suerte de paradoja nos sitúa además en el alcance que tiene el propio ciclo, que se constituye en uno de los mejores exponentes de la fecunda labor de esta docta casa a lo largo de décadas. Cuando las cosas se dicen por su nombre, no podemos olvidar tampoco los de aquellos que lo han impulsado, o sea, desde el propio don Francisco hasta don Francisco Antonio García Romero. Ellos son, en definitiva, los que han convertido el ciclo en un foro de reflexión y conocimiento de la más alta exigencia intelectual, consolidándolo como un faro imprescindible para el análisis multidisciplinar de cuanto conforma el acervo histórico, artístico y social jerezano. De hecho, me consta que se ha perseguido en cada sesión de estos 39 en puridad años la excelencia de la palabra y el rigor de la investigación, elementos que sostienen a la postre el prestigio del encuentro que hoy nos vuelve a reunir. Por ello,
me permito invitarles a que entre todos acojamos esta 40ª edición con el firme propósito de honrar este legado y, honrándolo, perpetuar la iniciativa en la seria convicción de que sólo a través del conocimiento profundo podemos asegurar la debida trascendencia de nuestra herencia cultural. Y en este sentido, me permito presentarles brevemente el ciclo que hoy comienza en este curso 2025-2026, que en efecto iniciándose en esta noche, continuará el próximo martes 2 de diciembre con la conferencia a la limón de don Miguel Ángel López Barba y don Diego Bejarano Gaimúndez sobre la Cartuja como siervo doliente, intervenciones arqueológicas y de rehabilitación. El martes 9 de diciembre, sin embargo, tocará el turno a doña María del Carmen Reimóndez Becerra, que disertará sobre la actualidad arqueológica jerezana, paisajes del pasado para la ciudad cultural del futuro. Y por último, la última de las sesiones, que tendrá lugar el 11 de diciembre, estará presidida por don Domingo Martínez González, que tratará sobre los Gyotaku, testimonio gráfico y compromiso sostenible. Todos los conferenciantes del ciclo de este año son precisamente miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Pues bien, en esta labor de trascendencia es donde reside nuestra mirada al futuro, apelando de manera especial, como precisamente decía don Francisco, a las generaciones más jóvenes, cuya vocación por el saber y el compromiso cívico son la garantía de que este legado intelectual perviva con renovado vigor. De ello sabe muy bien nuestro conferenciante de hoy. No en balde, su intervención en esta tarde constituirá además su discurso de ingreso como académico correspondiente de esta Real Corporación. Y por lo expresado por mí anteriormente, sabrán que 1. Sentarse en la tribuna del ciclo Jerez Siempre y 2. Recibir la medalla de miembro del censo de esta docta casa no resultan ser asignaciones fáciles de conseguir. Una y otra las ha ganado por méritos propios el protagonista de hoy, el doctor don José Manuel Moreno Arana, viejo amigo del que esto dice y viejo también en su amistad con este auditorio. Su presencia entre nosotros viene a ponderar como doctor en Historia del Arte y profesor en el mismo área en la Universidad de Sevilla la importancia de la investigación en Historia del Arte, especialmente en el ámbito local y regional, a partir de la cual realizar no ya una simple catalogación de bienes, sino sobre todo un acto de profunda exégesis cultural. Dicho de otro modo, no se trata únicamente de datar una pieza o identificar su autoría, sino de desentrañar las redes de patronazgo, las influencias estilísticas, las dinámicas sociales, el valor ideal, visual, simbólico de la obra, que hicieron posible su creación, integrándola en el complejo tejido de la vida de Jerez y su entorno en los siglos modernos, en el momento barroco. Y conociendo a don José Manuel Moreno Arana, sé que como nuevo miembro que se incorpora a esta Real Academia, esta tarea adquiere una dimensión aún más elevada. La erudición en lo local se convierte en el cimiento desde el cual se puede dialogar con lo universal. El estudio riguroso del arte vernáculo, desde la imaginería hasta la arquitectura o las artes suntuarias, no es un ejercicio menor. Es la vía regia para comprender la identidad forjada a través de siglos. En efecto, la voz del doctor Moreno Arana ha sido alzada en innumerables ocasiones para denunciar los atentados que se han cometido contra el patrimonio de nuestra ciudad. Tanto es así que a veces, solo a veces, en este reino de la sinrazón, ha frenado mucho de ellos, a punto de cometerse. No le ha temblado, pues, el pulso a la hora de llamar la atención de la ciudadanía con el fin de aunar esfuerzos por su debida y recta conservación. A estas alturas de su carrera, don José Manuel se ha consolidado como una figura capital en la historiografía del arte andaluz, destacando su prolija labor investigadora
centrada primordialmente en el ámbito gaditano. Su formación académica en la Universidad de Sevilla se cimentó en una rigurosa praxis, culminada con la obtención del grado de doctor, lo que le proporcionó las herramientas metodológicas suficientes para abordar la elucidación de problemáticas de autoría y cronología tradicionalmente controvertidas, aspectos en los que ha destacado sobremanera. Su principal línea de investigación se orienta hacia el periodo moderno, con una especialización distintiva en el arte barroco de Jerez y, en realidad, de toda la provincia de Cádiz. La aportación esencial del doctor Moreno Arana reside, como decía, en la sistemática recuperación y reatribución de un vasto corpus de obras escultóricas, muchas de las cuales languidecían bajo adscripciones erróneas o el anonimato. Su método se distingue no solo por la analogía estilística, en el que es auténtico maestro, sino también por el exhaustivo rastreo de fuentes documentales de archivo que le han permitido sustentar sus tesis con una solidez empírica inusual. Sus publicaciones, tanto en formato monográfico como artículos especializados en revistas de impacto, han generado una necesaria diatriba en el seno de la disciplina, obligando a una relectura de los consensos establecidos. La incorporación del doctor José Manuel Moreno Arana a esta Real Academia representa, por tanto, el reconocimiento, el merecido reconocimiento institucional a una trayectoria marcada por la excelencia investigadora y por su irrefutable contribución al enriquecimiento del patrimonio cultural de la región. La temática que hoy abordará en su discurso de ingreso aúna ambos hitos de su carrera profesional y lo hace a través de un monumento para el que no solo ha trabajado en este último año, sino también en el que ha podido desarrollar el análisis detenido de su arquitectura, escultura y pintura. La Cartuja de Santa María de la Defensión de Jerez de la Frontera y el periodo barroco. En nuestro mejor monumento, don José Manuel se mueve como un verdadero experto. Lo ha recorrido, lo ha estudiado, lo ha buscado en los archivos, lo ha guiado, lo ha defendido y, por supuesto, lo ha disfrutado y hecho disfrutar. Sí, el doctor Moreno Arana tiene mucho que ver en el proceso de puesta en valor de que viene disfrutando nuestra Cartuja en los últimos meses bajo los auspicios de la diócesis de Asidonia Jerez. Tengo para mí que en un futuro su nombre quedará indefectiblemente unido a aquellos otros que, como don Álvaro Bertos de Valeto en el pasado, o don Luis de Grandallana y Zapata en el siglo XIX, o don Pedro Gutiérrez de Quijano más recientemente en el XX, escribieron las mejores páginas de su historia. Toca pues ahora escuchar la que ha trazado para la ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. A continuación, me complace ceder la palabra al conferenciante de esta tarde, ilustrísimo señor don José Manuel Moreno Arana, que desarrollará el tema titulado El barroco en la Cartuja de Jerez. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. Agradecimiento hacia esta Real Academia por haberme considerado merecedor de formar parte de ella. Gracias también a mi presentador por sus generosas palabras y sobre todo por su amistad. En el día de hoy recibo un valioso respaldo para mi trayectoria como historiador del arte en la ciudad en la que nací
en la que vivo y a la que he dedicado una parte importante de mis investigaciones. Pero además, las circunstancias me han llevado a que este discurso se centre en un monumento al que me siento muy unido. De manera muy especial en los últimos años, una etapa en la que he tenido el honor de ser uno más de ese grupo de personas que han participado activamente en su apertura cultural a jerezanos y a visitantes. Aquí de nuevo tengo que agradecer a don Javier Jiménez y a cada uno de los responsables de esta ilusionante iniciativa por parte de la diócesis de Asidonia Jerez. Sin olvidar tampoco a los compañeros que han compartido conmigo la satisfacción de haber cumplido ese gran anhelo de la ciudad de Jerez. Quiero acordarme, asimismo, y para finalizar, de mi familia, sin la cual no podría haber dedicado tanto tiempo a la investigación. Los frutos que estoy poco a poco consiguiendo, tras varias décadas de trabajo en torno a la historia del arte, como es el caso que nos ocupa hoy, van dedicados a ellos de manera muy, muy especial. Mi agradecimiento, por último, a todas las personas que me acompañan aquí, amigos, compañeros, amantes de nuestro patrimonio. Gracias a todos por su presencia en este acto. Para esta ocasión he querido centrarme en una etapa muy concreta de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión, la barroca, periodo al que he dedicado en un gran porcentaje mi trayectoria investigadora. La intención ha sido dar una visión general sobre el arte de los siglos XVII y XVIII en el monasterio, pero de una manera actualizada y con algunas aportaciones que puedan ayudar a seguir avanzando en su conocimiento. El barroco ha dejado una huella importante dentro de los muros cartujanos, que trasciende cualquier límite espacial y temporal. Espacial porque, además de la importancia de partes de las obras arquitectónicas, pictóricas o escultóricas vinculadas a esta etapa del arte, supera con creces los estrechos límites locales, que como digo, supera con creces los estrechos límites locales. Las circunstancias vividas por el edificio a lo largo de los últimos años han llevado a la dispersión de su patrimonio mueble. Y temporal porque, más allá de incluir dos siglos diferentes, XVII y XVIII, cada uno de una entidad y características diferenciadas, existe un barroco creado ex professo para el monasterio y otro ajeno en su origen a los cartujos jerezanos e incorporado ya en el siglo XX tras la vuelta de los monjes. Resulta por eso necesario abordar la complejidad del tema, distinguiendo entre realidades diversas. De este modo, puede hablarse, en primer lugar, de un barroco presente, el que subsiste en el lugar para el que fue ideado, fundamentalmente elementos arquitectónicos o los pocos retablos y esculturas que fueron recuperados tras el desmantelamiento y la destrucción de la Edad Moderna, de la Edad Contemporánea, perdón. Asimismo, hay un barroco ausente, el que salió, se perdió o destruyó desde el siglo XIX y que, en el mejor de los casos, se encuentra repartido por todo el mundo. Por último, existe un barroco adquirido, el que sustituyó a las grandes pérdidas ocasionadas por la desamortización de Mendizábal y con la que se intentó recuperar precisamente el aspecto previo al abandono decimonónico de los espacios del interior monástico, dominados por la estética de este estilo. Una apuesta denodada frente al largo descrédito que sufrió el arte barroco desde el neoclasicismo y los intentos, por fortuna fallidos, de reducir su presencia en el monasterio. En estas tres partes dividiremos nuestro discurso.
Pero antes quisiera concluir la introducción con esta vista de la Cartuja en la época barroca. Una pintura que se conserva en el Museo de la Gran Cartuja de Grenoble, cerca de Grenoble, en Francia. Se trata de una obra anónima de finales del siglo XVII que forma parte de un conjunto pictórico encargado por el padre general Inocencio Lemeseau, en el que se plasman distintas cartujas del mundo. Aunque se ignora los pormenores de su realización, todo parece indicar que se trata de una representación fidedigna por el grado de detalle que ofrece y por la equivalencia entre aquellos elementos que aparecen en ella y los que se siguen conservando. Aquí pongo precisamente un detalle de esta misma pintura. Vamos a empezar por la primera parte, el barroco presente. Y dentro de ese comienzo del barroco que todavía subsiste, quería empezar hablando del claustro de Legos, un conjunto que nos muestra la sobriedad previa a la eclosión del barroco. Aunque ha sido muy reconstruido en el siglo XX, mantiene su diseño original, debido al célebre escultor y arquitecto de retablos Juan Martínez Montañés, quien dio sus trazas en 1620. Fue Mateo Rodríguez el que estuvo a cargo de las obras que finalizan en el año de 1622. Aquí puede verse, a través de esta fotografía, la elegancia que tiene ese patio, ese claustro, que aún pues, está alejado de las formas puramente barrocas. Es precisamente el arte que estaba presente en la escuela sevillana en las primeras décadas del siglo XVII. También dentro de esa misma línea están las puertas de madera de la portada de entrecoros, que fueron realizadas entre 1624 y 1630 y que muestran en cada uno de esos relieves que representan a distintos santos de la Orden de la Cartuja un estilo muy cercano al de Montañés y de su círculo, podríamos decir, de su taller. Por ejemplo, en esta figura, ¿no?, en alto relieve de San Hugo de Grenoble, o en esta otra que tenemos justamente aquí. Pero tras la construcción del retablo mayor, desgraciadamente desaparecido, todo va a cambiar y el pleno barroco va a entrar en la Cartuja. De este retablo hablaremos después, pero quería comentar un conjunto de yeserías que se encuentran en la sacristía. La sacristía, que es un espacio de finales del siglo XV, sufre una decoración barroca tallada en yeso entre 1653 y 1656 y fue realizada precisamente por Fray Sebastián de Saavedra, que no deja de ser curioso que fue el hijo de Alejandro de Saavedra, el autor del propio retablo mayor. Hijo que se convirtió en cartujo y que estuvo en el propio monasterio de Santa María de la Defensión. Aquí pongo varios detalles de esta obra que ya en su decoración pues, nos muestra detalles ya plenamente barrocos, aunque todavía sin llegar a ese barroco aún más expresivo, ¿no?, que veremos a partir de la construcción de la portada. La portada de la iglesia, obra de Fray Pedro del Piñar, se puede solo comparar en su época con las portadas barrocas de las catedrales de Granada y Jaén. No existe algo superior a la portada de la Cartuja de Jerez. Sobre todo en el aspecto decorativo, incluso supera a esas dos portadas. En un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid sobre la Cartuja, se hace referencia precisamente a esta portada.
Y destaco aquí precisamente tres cuestiones. Primero, que su autor ya lo relaciona con un retablo. Realmente estamos ante una fachada retablo, que se utiliza la piedra de martelilla, que es la piedra de más calidad que se podía utilizar en la zona para una obra arquitectónica, y que también da, como pueden ver, el nombre del autor, Fray Pedro del Piñar, otro cantero, otro artista que se hizo cartujo en el monasterio de la Cartuja y que también pues interviene en su decoración. Como digo, los relieves de esta portada pues, son especialmente interesantes y nos hablan de la riqueza decorativa de esta obra y también con el uso de la piedra martelilla del volumen que alcanza, incluso en la decoración, como podemos comprobar. Respecto a la escultura, sabemos, está documentado, que es obra de Francisco de Gálvez, aunque previamente había sido atribuido a escultores importantes de la escuela sevillana como Alonso Cano o Pedro Roldán. Gálvez fue discípulo de José de Arce y fue su principal seguidor, sobre todo, en el uso de la piedra. El propio Arce trabajó en el sagrario, en la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla, donde hizo pues, las monumentales esculturas de los evangelistas y de los padres de la iglesia. Sabemos que está fechada, esta intervención, en 1664, y se ha propuesto que en un primer momento pudo haber sido un encargo previo al propio José de Arce, que debió de cederlo a su discípulo por razones de salud, ya que el propio Arce estaba en su caso vital en ese momento. Muere en 1666, justamente 2 años. Es la mejor obra de Francisco de Gálvez, quizás siguiendo modelos del propio Arce, y da lugar a obras de una gran teatralidad, de una gran expresividad, en la que incluso pues, es posible establecer entre ellas un contacto, una teatralidad muy evidente. Son figuras de gran viveza, de gran teatralidad, como digo, perfectamente integradas en esa auténtica fachada retablo que es esta portada. Y hay que decir que a raíz de esta obra, en 1677, se le encarga también las esculturas pétreas de la fachada principal de la parroquia de San Miguel. En el remate incluso de esta portada tenemos esta escultura tan teatral, tan movida de Dios Padre, que a su vez claramente sigue el modelo de su maestro, del propio José de Arce, en el retablo mayor de San Miguel. La obra de Fray Pedro del Piñar se extendió más allá de la propia fachada de la iglesia. Esa balaustrada con la que se remata la iglesia y algunos espacios como el refectorio también se hacen en ese momento, en torno a esos años 60, 70 del siglo XVII, y aportan pues, ese aspecto barroco a todo el conjunto. Además de todo eso, se decora en este momento, también se piensa que es el propio Fray Pedro del Piñar, la bóveda del presbiterio. La bóveda del presbiterio se tuvo que también redecorar con yeserías en los años 60 del siglo XVII. Y son unas yeserías, además, de una gran calidad, muy interesantes, y que ofrecen, dentro de sus formas artísticas, pues un aspecto muy carnoso, propio de el estilo barroco de ese momento en la escuela sevillana. Esa hoja carnosa, cartilaginosa, de la que se habla, como se denomina en ese momento a esa decoración. No debió de ser una excepción porque dentro del contexto cartujano, porque precisamente por esos años las cartujas de Granada y la propia de Sevilla también utilizan las yeserías para barroquizar sus espacios sacros. Podemos poner el ejemplo, ¿no?, de la iglesia de la Cartuja de Granada,
o incluso la de la Cartuja de Sevilla. En concreto, este detalle de la sacristía de la Cartuja de Sevilla con detalles escultóricos del gran escultor Pedro Roldán, que sabemos además que va a intervenir también en la decoración de la propia Cartuja de Jerez, como vamos a comentar. Posteriormente se va a hacer las rejas de 1673, y es obra de las más destacadas dentro del arte de la rejería en Andalucía en el periodo barroco, sin duda. Sabemos los nombres de sus autores, son maestros sevillanos que se llamaban Marcos de la Cruz y Francisco de la Chica. De esta obra y de otras obras también de este momento, nos habla un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. En este manuscrito se habla precisamente de esa decoración de yeso cortado, como señalo ahí, que se aplicó tanto a la propia iglesia como a la sala capitular de los padres. Las bóvedas de la sala capitular de los padres fueron enriquecidas en 1677, con una decoración de yeserías muy interesante, como digo. En el documento que he comentado se habla de la instalación de un importante conjunto de reliquias en este espacio y la consiguiente transformación estética que experimenta con esa ornamentación de yeserías que se aplica tanto a las bóvedas como a los muros. Y también con la realización de un nuevo retablo, hoy desgraciadamente desaparecido. Aquí tenemos detalles de esa decoración de yeserías que se puede adjudicar también a Fray Pedro del Piñar. ¿Por qué? Porque, según las fuentes que tenemos, este arquitecto, que ingresó en el monasterio en 1670 y falleció en 1689, se dice que, en el mismo manuscrito, se dice que dirigió todas las obras que en ese momento se hicieron desde el punto de vista de la arquitectura en el monasterio. Incluso dice la documentación, así grandes como pequeñas. Esta ornamentación sigue las mismas características de la reforma barroca que el propio Piñar había emprendido en la iglesia. De hecho, vemos también, en torno a esas bóvedas, esas plásticas cartelas que cuelgan en las cornisas, o los racimos de frutas que penden de las claves de las bóvedas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de esa decoración de las bóvedas. Cómo cuelgan esos elementos frutales, y también esa decoración de cartelas, tanto con el escudo de la Orden Cartujana como con el escudo del propio fundador, don Álvaro Obertos de Valeto. También en este momento se hace el retablo, del que vamos a hablar posteriormente, y del que quedan las esculturas de los dos santos Hugos, San Hugo Lincoln, San Hugo de Grenoble, que son dos obras documentadas también, y eso también se comenta en el propio manuscrito, de Pedro Roldán. De este momento también es el frontal de ese mismo espacio. Ha desaparecido el retablo, pero se conserva el frontal de altar, que sabemos que donó en 1677 el genovés, afincado en Cádiz, Alberto Violato, y que, bueno, como digo, completaba ese antiguo retablo y está ahora incorporado en el actual. Sobre el tema de los frontales de mármoles intarsiados que existen en la Cartuja, pues hay que decir que, aparte de este gran frontal, también hay distintos frontales a lo largo de la iglesia, que afortunadamente se han conservado, y que se pueden fechar a finales del siglo XVII, y se pueden adjudicar además a una importante familia relacionada precisamente con el trabajo del mármol, la familia Andreoli. Sabemos que en 1695 Antonio Andreolo, aparece la documentación de esa manera, pues se le encargó losas, escudos y guarnición destinada a la propia monasterio de la Cartuja, que llevó ya en su día por Eduardo Martín y por Hipólito Sancho a identificarlos con los frontales que actualmente se siguen conservando y que están integrados, por ejemplo,
con estos retablos, que, por cierto, son los únicos retablos que subsisten originales dentro de la iglesia y que se fechan también a finales del siglo XVII. Tras la Huerta de los Cartujos estuvieron durante algunos años en las capillas del claustrillo y ya en los años 60 se trasladaron a su ubicación actual a un lado y a otro de la puerta de entrecoros. Uno de ellos incluso está presidido por una pintura atribuida al pintor de la escuela sevillana Lucas Valdés, que es esta aparición de San Pedro a los monjes, los primeros monjes de la orden de la Cartuja. Continuamos temporalmente, pasamos ya al siglo XVIII y llegamos a unas obras poco conocidas, que son estas portadas de las capillas que se encuentran en el claustrillo. Estas capillas, que nos muestran un barroco muy sobrio, están incluso fechadas en ese año, 1719. Son obras muy sencillas, como digo, pero de ahí vamos a pasar a un barroco ya exuberante. Un barroco que lo vemos sobre todo en las yeserías que se encuentran en los muros de la iglesia. Yeserías que se pueden fechar en el siglo XVIII. De hecho, bueno, aquí se avanza en la barroquización de la iglesia precisamente a través de estos elementos ornamentales que podemos fechar hacia el segundo cuarto del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque aparece ya en la talla de la cornisa y de las ménsulas esa hoja de cardo o acanto más rizada y menuda que la que hemos visto, por ejemplo, en la zona de la bóveda del presbiterio de la propia iglesia. Y aunque ha llegado a ser fechada esta decoración en el siglo XVII, hay que retrasarla hacia el siglo XVIII, hay que llevarla al siglo XVIII. Y son decoraciones, pues, como digo, muy, muy interesantes y de mucha calidad, evidentemente, del siglo XVIII, como vemos en estas cartelas, con temas florales de significado mariano. También tenemos referencias que localicé en el archivo de la provincia bética franciscana, en Espartinas, sobre la decoración pictórica de estas bóvedas. Aquí tengo precisamente ese documento que logré localizar en ese archivo, que se fecha, el concreto, en 1726, una serie de pagos por pintar la bóveda de la iglesia. Por tanto, la decoración de la iglesia es de este momento, de 1726. Y hay además una larga serie de pagos adoradores por esta cuestión. En este momento es cuando se hace la policromía de estas bóvedas. Estas bóvedas están pintadas imitando un cielo estrellado y también tuvieron originalmente distintos elementos dorados. En el muro precisamente que está trasero a la propia fachada de la iglesia, aún quedan decoraciones pictóricas que imitan yeserías y que son claramente también de este momento. Avanzando el tiempo, podríamos hablar también del cancel. El cancel también es otra de las obras más destacadas del siglo XVIII y que posee una gran riqueza por el uso de la taracea, que incluso se usa no solamente distintos tipos de madera, sino también el nácar en las partes superiores, como se puede ver en este detalle que he puesto, todos los detalles que he puesto del interior de este rico cancel. De este momento también es las puertas de madera de la portada que sirve de acceso desde el claustrillo a la iglesia. Esta portada también ha pasado muy desapercibida por la historiografía y es una portada que además, aunque está no muy bien conservada, posee detalles escultóricos de mucho interés y además está fechada. Está fechada, curiosamente en los laterales, del año de 1743. Aquí
pongo varios detalles para que vean la calidad de esta talla escultórica en piedra martelilla también. Detalles también del interior de esta portada. Y que es muy llamativo, desde mi punto de vista, porque nos habla de una decoración escultórica vinculable al taller de la familia Camacho de Mendoza. Aquí he puesto varios detalles que pueden asemejarse. Esa figura de ese ángel del que cuelgan esos paños, están pues fusionados fusionan dos detalles del retablo, del antiguo retablo de ánimas del convento de la Veracruz, actualmente en la Catedral de Jerez, obra realizada en torno a los años 30 del siglo XVIII, o incluso en este detalle de la decoración de yeserías de la iglesia de San Lucas, en la que está documentada la intervención de la familia Camacho de Mendoza en 1723. Son detalles muy llamativos que nos hablan de ese trabajo. Además, vamos a comprobar que efectivamente Francisco Camacho de Mendoza está documentado trabajando en la propia Cartuja. Otra obra que también se relaciona con la familia Camacho de Mendoza son las portadas del presbiterio. Esta se dedica a una pila litúrgica y la otra es propiamente una portada, es el acceso a la sacristía. Se han fechado también en el año 1743 y están labradas en mármol. Las esculturas imitan bronce y representan las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y en el caso de la pila, pues distintos momentos, ¿no?, de la vida contemplativa, la lectura, el silencio y la oración. Aunque existen otras interpretaciones que ha aportado el investigador Aguayo Cobo. Se ha atribuido, como digo, a Francisco Camacho de Mendoza o a su hijo, José Camacho de Mendoza, que además, que digo, que está documentado en el año 1734, haciendo una serie de retablos, y en 1745 haciendo dos atriles, ambas cuestiones, tanto retablos como atriles, hoy desgraciadamente perdidos. Como pueden comprobar, existe una relación evidente con las esculturas de la portada exterior del sagrario de la iglesia de San Miguel, que es una obra fechada pues un poquito antes, en 1739. Pueden ver que se repite la misma composición y detalles como la talla de los paños. Otra obra que quizás también pasa muy desapercibida es San Bruno del escultor Pedro Laboria. Ya estamos hablando, seguimos en el siglo XVIII, pero ya en la segunda mitad. Este escultor, Pedro Laboria, fue un escultor de origen sanluqueño, pero de ascendencia genovesa, y que además, como curiosidad, tuvo una importante etapa en Colombia, donde dejó obras muy, muy destacadas. Esta obra se conserva actualmente en el patio de la hospedería, donde se trasladó ya en los años 60. Se devolvió, porque era original de este monasterio, por el Museo de Cádiz en esos años, y sabemos además que la cabeza estaba separada del cuerpo y en manos de un particular que la donó, y la restauración de esta escultura la llevó a cabo Rafael Barbero. Aquí tienen la firma, es una obra firmada. Pedro Laboria la hizo en Cádiz, año de 1761. Y es una escultura, además, que sigue el modelo de otra importante imagen de San Bruno, la que hizo Manuel Pereira en 1652 para el convento, el monasterio cartujano del Paular en Madrid, y que actualmente se conserva en la Academia de San Fernando. Es la misma composición, los paños exactamente iguales, solo cambia el que uno porta la cruz y el otro pues un cráneo. Pasamos a la segunda parte, en la que voy a intentar ser un poco más breve, porque son cuestiones que ya son muy conocidas. Ese barroco ausente, ese barroco que ya no se conserva en la Cartuja. Y lógicamente hay que comentar pues esa gran obra que fue el retablo mayor. La Cartuja se situó en los años 30 del siglo XVII
a la vanguardia del arte. A la vanguardia del arte en Andalucía e incluso en España. Porque a través de este retablo se introdujo el barroco europeo y también la columna salomónica en el retablo de la escuela sevillana. El causante fue José de Arce, cuya formación y trabajo en Flandes y Roma pues influyó en esta obra. Una obra que es muy conocida, sobre todo por las pinturas de Zurbarán, en las que no me voy a introducirme porque no es el momento y no quiero alargar más esta charla. Alejandro de Saavedra fue el autor de la arquitectura de este retablo. Alejandro de Saavedra, que ya como hemos comentado, que su hijo fue fraile y que intervino en la decoración de yeserías de la sacristía, pues fue un retablista afincado en Cádiz y que tiene una serie de obras que sí se han conservado en Cádiz, como por ejemplo el retablo de la Catedral Vieja o el retablo de la Iglesia de Santiago, que nos hacen pues tener una idea de cómo pudo haber sido ese retablo mayor, desgraciadamente desaparecido, de la Cartuja de Jerez. Al margen de las pinturas, que fueron de las más importantes de la trayectoria de Zurbarán, las esculturas son, como digo, muy destacadas. José de Arce es el granito de la escultura local de ese siglo y también de mediados del siglo XVII en Sevilla, sobre todo el segundo tercio del siglo XVII. José de Arce dejó en Jerez una parte muy destacada de su producción a lo largo de unos 10 años, repartidos en 2 etapas, relacionadas con los 2 importantes encargos que lleva a cabo en ese momento en Jerez: la imaginería del retablo mayor de la Cartuja y la terminación del retablo mayor de San Miguel. Estamos hablando entre 1737 y 1639, cuando se encarga del apostolado y del crucificado del retablo cartujano. Son unas esculturas que rompen con la estética hispalense, aún vigente, introduciendo formas dinámicas, expresivas y sueltas propias del barroco de Rubens o de Bernini. Esculturas que son de lo mejor que tenemos a nivel escultórico, como digo, dentro de la propia ciudad de Jerez, y en la que expresa distintas maneras de expresión, podemos decir, valga la redundancia, en estas cabezas tan expresivas. Obras que volvieron tras la vuelta de los cartujos en el siglo XX, que se instalaron en el refectorio y que actualmente, tras la salida definitiva de los cartujos, se conservan en la Catedral de Jerez. Tras una breve estancia, José de Arce, entre 1640 y 1641 en Sevilla, hace las tallas para el sagrario del monasterio, para el Santa Santorum primitivo de este monasterio. Aquí tienen una planta de cómo era ese Santa Santorum, que estaba decorado con pinturas de Zurbarán, actualmente en el Museo Provincial de Cádiz. Pues para ese espacio hace 2 esculturas, José de Arce: San Bruno y San Juan Bautista. Ambos, actualmente, San Juan Bautista y el propio San Bruno, en el museo o colección permanente de la Catedral de Jerez. San Bruno es una obra maestra de José de Arce. Es una interpretación muy original del santo, joven y sedente, y con un tratamiento, sobre todo de los paños, como si fueran enérgicas pinceladas con la gubia. Un modelado vibrante, el de este hábito cartujano, en esta escultura genial de José de Arce. Ya dijimos que en el siglo XVII se reforma también decorativamente la sala capitular de los padres. Y actualmente tenemos un retablo del siglo XVIII, pero en este momento se hace otro retablo que lamentablemente no se ha conservado. También a través de ese manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, conocemos el autor de esta obra, Damián Machado. Damián Machado es un artista hispalense, pero establecido en Cádiz, que además va a colaborar con como ven ahí, el famoso escultor
Pedro Roldán en la decoración de este retablo. Y por las descripciones de este manuscrito sabemos que estuvo formado por 2 armarios laterales de reliquias entre columnas salomónicas, la propia imagen de San Bruno, que hemos comentado anteriormente, que se trasladó definitivamente allí, y en el segundo cuerpo una Purísima Concepción que no se ha conservado, está en paradero desconocido, y a los lados los 2 santos jugos que hemos comentado anteriormente. Y en el tercer cuerpo un crucifijo que aún perdura, aunque tampoco entre los muros de la propia Cartuja de Jerez. Para hacernos una idea de cómo pudo haber sido ese retablo, también tenemos un retablo en el que colaboran tanto Machado como Roldán, como Pedro Roldán, que es el de la capilla de San Luis de los Franceses del convento de San Francisco de Cádiz. Y la escultura, pues, ha sido identificada tanto por José Jácome como ya definitivamente por el profesor Roda Peña, con el crucificado que se encuentra actualmente en la sacristía de la Catedral de Jerez. Aquí ponemos un detalle y también una comparación con una obra que hoy también se asigna a Pedro Roldán, como es este Cristo de la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla. Otra obra ya del siglo XVIII que no ha llegado hasta nosotros es una serie de retablos que tenemos referencias también a través de esa documentación que está en el archivo de Espartinas. Tenemos referencias tanto a realización de retablos como a dorado de retablos por parte tanto del escultor Francisco Camacho de Mendoza como del dorador Antonio de Escuda, que fue uno de sus principales colaboradores. En el año de 1726 tenemos referencia precisamente al dorado de distintos retablos por Antonio de Escuda. Y en 1734 también a un retablo realizado por el escultor Francisco Camacho, que es una obra que ha permanecido inédita y que, bueno, pues yo digo que lamentablemente no se ha conservado. Y para terminar, el barroco adquirido. Tras la desamortización de Mendizábal, sabemos que el monasterio quedó gran cantidad de tiempo abandonado, hasta que en 1941 se cede a la Orden de la Cartuja en usufructo. Y en 1948 se instala la comunidad de manera definitiva. Entre 1954 y 1968 se produce la restauración de gran parte del monasterio, bajo la dirección del arquitecto Félix Hernández. Gracias a él se salvaron las yeserías barrocas que hemos comentado anteriormente, ya que los arquitectos restauradores anteriores proyectaron eliminarlas para recuperar su aspecto original gótico. Sin embargo, aunque pueda resultar contradictorio, este arquitecto dimite en 1963 porque se opuso a la instalación de un retablo barroco para el altar mayor. La idea era de haber dejado al descubierto el presbiterio o bien haber hecho un retablo neogótico. Es importante decir que por parte de la orden se apostó por recuperar el aspecto barroco que tenía la iglesia en el periodo precisamente anterior a su cierre en el siglo XIX. Ellos van a adquirir distintas obras barrocas de cierto interés, como esta Sagrada Familia, atribuida a Sebastián de Llanos y Valdés, que fue adquirida en los años 60 en un anticuario de Jerez. O, por ejemplo, este cuadro llamado de ánimas, realmente lo que está representando es el infierno, el purgatorio y la gloria, que ha sido recientemente atribuida a Juan del Castillo, un pintor sevillano, maestro de Bartolomé Esteban Murillo, una atribución que se debe a Antonio Romero Dorado y que también fue adquirido en los años 60 en un anticuario de Sevilla. O, por ejemplo, este cuadro que actualmente no se conserva en la Cartuja, está también en la Catedral de Jerez, que fue donado en los años 70
por Manuel Esteve Guerrero a la Cartuja y que se ha atribuido tanto a Alonso Cano como a Pedro Atanasio Bocanegra. Pero quizás uno de los grandes conjuntos que se adquieren en este momento es el Santa Santorum de la Cartuja de Sevilla. Una obra fechada en 1677 por el gran arquitecto de retablo, Bernardo Simón de Pineda, en el que intervienen Pedro Roldán en la escultura y Miguel Parrilla en la policromía. Fue donado en los años 50 a la Cartuja y se restauró en Córdoba. Y además se doró por el taller de Herrera y Feria. Todos estos datos que estoy comentando en relación a la procedencia de estas obras, lo he localizado en un documento que se conserva en el archivo diocesano de Jerez y que nos hablan de las distintas obras que se llevaron a cabo durante la última etapa de los cartujos en Jerez. Este conjunto fue restaurado, apareció también dentro de la propia restauración, intervino lo que en la documentación se llama el señor Barbero, que parece que es Rafael Barbero y sus hermanos. Rafael Barbero restauró los evangelistas, que están precisamente en las pechinas, que rematan el conjunto, los grandes relieves, los relieves grandes y también uno pequeño. Y el resto, los ángeles y el resto de los relieves, se hicieron nuevos. Tenemos un detalle de esa bóveda calada y también de los relieves que de manera sorprendente no se llegaron a reconstruir, sino que se hizo una restauración, digamos, arqueológica. Llegaron a nosotros de una manera muy, muy fragmentada, como pueden ver. Aquí tenemos otro detalle, son escenas tanto relacionadas con motivos eucarísticos, tanto prefiguraciones eucarísticas como escenas también vinculadas a la figura de Cristo. El suelo, que es una réplica, una copia, mejor dicho, del original, de ébano y plata, fue realizado por el maestro carpintero cordobés Moreno Anguita, que también se encargó de la restauración de la sillería de coro de los padres. Pero quizás lo más llamativo son los retablos, empezando por el retablo mayor que se adquirió a la duquesa de Medina Sidonia y que procede de la iglesia de la Merced de Sanlúcar de Barrameda. Aquí he puesto una fotografía del mismo retablo cuando se encontraba en Sanlúcar de Barrameda. Desde 1959 se empezó a gestionar la sección de esta obra, pero hasta los años 60 no se trae a la Cartuja y se empieza a restaurar. Una restauración en la que también va a intervenir Rafael Barbero en algunos elementos. Se hace, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un detalle de esa decoración escultórica, que en este caso es original, pero los ángeles que están en el cuerpo superior se hicieron nuevos, por ejemplo. Y, de hecho, en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar, se conserva también uno de estos ángeles originales del propio retablo, porque no todos los elementos salieron de Sanlúcar y hubo que sustituirlos por réplicas o copias en las obras que se trajeron aquí. Aquí tenemos un detalle del sagrario, el sagrario que tiene ese elemento, ese relieve del Buen Pastor Niño, que a su vez está inspirado en la obra original que se conserva en el Palacio Ducal de Sanlúcar y que es obra, en el caso de la obra de Jerez, de Rafael Barbero. Los retablos laterales también proceden del convento de la Merced de Sanlúcar y no fueron adquiridos directamente a la duquesa, sino a través de un anticuario de Sanlúcar. Aquí he puesto una fotografía del retablo de San José cuando estaba todavía en Sanlúcar y estaba a medio desmontar, como pueden comprobar. Las pinturas se hicieron nuevas y otras se compraron en anticuarios. Por ejemplo, la Santa Faz se compró en un anticuario y las pinturas laterales que ven ahí son de Manuel López Gil. Son copias de Zurbarán, de originales de Zurbarán. Los retablos laterales del espacio
dedicado a los fieles, el primer tramo de la iglesia. También se decoraron con pinturas que fueron, en algunos casos, adquiridas, como por ejemplo, la que hemos comentado antes, de la pintura de la Sagrada Familia, o también de este San Pedro, que es una obra ya de mediados del siglo XIX, y también se incluyeron copias o versiones neobarrocas, como esa exaltación de la Eucaristía, también de López-Gil, que remata el retablo de San Pedro. Y hay que decir también que el retablo de la Sagrada Familia es una copia del propio retablo de San Pedro, no es obra original de Sanlúcar. También viene de Sanlúcar el primer cuerpo, porque el remate se hizo nuevo, copiando el original, el retablo que está en la sacristía, que incorporó ese cuadro, esa pintura que, como hemos comentado anteriormente, de Juan del Castillo. En el retablo, cuando estaba en Sanlúcar, se encontraba una reforma rococó, que era esa hornacina central. Esa hornacina se recuperó y se incorporó o se convirtió en un retablo para una de las capillas del claustrillo. Y actualmente también se conserva en la Catedral de Jerez. Es una obra del siglo XVIII, muy intervenida en el siglo XX, desde luego, en cuanto a dorado y a policromía, pero que incorporan esas dos cabezas de ángeles que creo que son originales de la obra del siglo XVII, que no lo he comentado, pero que es obra de Juan de Oviedo el Mozo, otro de los grandes escultores de la escuela sevillana. También importante la imagen de San José. La imagen de San José viene también del convento de la Merced de Sanlúcar y fue incluso titular de una hermandad de carpinteros en Sanlúcar. Esta obra la he atribuido recientemente a Francisco Camacho de Mendoza y se puede ver la comparativa con la imagen documentada del San José de la parroquia de la O de Rota. El Niño Jesús, aunque me creó dudas en un primer momento, según la documentación, es obra de Rafael Barbero. No sabemos si a partir de una copia o realmente hizo una obra nueva, aunque casa bastante bien con el estilo del propio escultor Francisco Camacho de Mendoza. Dos comparativas con dos San Josés que hizo Francisco Camacho de Mendoza, el de Rota en primer lugar y el segundo, el que está en las Concepcionistas del Puerto. Y un detalle también de, por ejemplo, la talla de la túnica o la talla de las manos, por ejemplo, ¿no? de ambos, San José, el de Rota y el de la propia Cartuja. Y una comparativa también con las manos. Las manos, la que tenemos a la derecha es la de San José, de la Cartuja, y la que tenemos a la izquierda es la imagen de Jesús del Prendimiento, que es una obra claramente también de Francisco Camacho de Mendoza. Y esta Santa Teresa, que está en el altar lateral frente al de San José, sabemos que fue adquirida en los años 60 también en un anticuario de Jerez. Obra que por ahora no podemos dar ninguna información más sobre ella. Y este retablo, que actualmente es el que preside la Sala Capitular de los Padres, es un retablo muy controvertido. Un retablo que, según también la documentación que hemos consultado en el archivo diocesano, se adquiere en los años 70 y se termina su restauración, que fue bastante profunda, en torno a 1980-1981, en la que incluso se añadieron piezas perdidas y también parte del dorado, también por el dorador Ángel Feria. Es una obra que he atribuido a Agustín de Medina y Flores y que es controvertida en cuanto a su identificación. Hay quien piensa que es el antiguo retablo de la sacristía de la Cartuja y otros, empezando por Pescador y Gutiérrez, lo identifican con un retablo procedente de la iglesia de la Compañía de Jesús y que antes de instalarse donde se encontraba hasta los años 70, que era la parroquia de San José del Valle, había pasado por la parroquia de Santiago de Jerez. Que he puesto también varias comparativas de este retablo
con obras de Agustín de Medina y Flores, como vemos en la decoración vegetal y la decoración también de las cornisas con esas formas escalonadas, si lo comparamos con el retablo de ánimas de la parroquia de San Miguel o con el retablo mayor de la iglesia de San Dionisio, que también procede de la Compañía de Jesús. Y para terminar, este retablo, el retablo de la capilla de San Bruno, de una de las capillas del claustrillo, que sabemos también que fue adquirido en los años 60, en este caso a un anticuario de Córdoba, pero que tengo casi la total seguridad de que debe de proceder de Jerez, porque de nuevo es una obra que tiene el estilo de Agustín de Medina y Flores. Acabo con la misma fotografía con la que empecé, con las puertas del monasterio de la Cartuja abiertas. Una apertura anhelada y felizmente conseguida, que también tiene que ir acompañada de su justa valoración, su obligada conservación y de su mejor conocimiento. Esto último ha sido el objetivo de mis palabras: divulgar, pero además seguir indagando en su rica historia artística. Abrir puertas no solamente físicas, sino también hacia nuevas miradas en la investigación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, querido José Manuel, por tan brillante conferencia. Has sido en los últimos años un ponente habitual en este estrado y todos conocemos tus capacidades y la rigurosidad de tus estudios y consideraciones históricas. Esta sesión, tan importante también para ti en tu toma de posesión como académico correspondiente, no nos ha sorprendido por su contenido, rigurosidad del planteamiento y brillantez en la exposición. Así, nos has presentado a la Cartuja de Jerez por la armonía entre sus estilos arquitectónicos, fruto de un proceso constructivo que abarca varios siglos. Su portada principal renacentista, obra de Andrés de Rivera, con graves problemas en la actualidad, combina un equilibrio clásico junto a una rica decoración escultórica que la convierte en uno de los máximos ejemplos del Renacimiento andaluz. El claustro, de proporciones serenas, como hemos visto, y líneas puras, crea un espacio de calma monástica que refleja la esencia cartujana. La iglesia, de estilo gótico tardío, impresiona por la verticalidad de su nave única y por su sobria monumentalidad. Los retablos del barroco del interior, que se han visto en su gran mayoría, aportan un contraste de luz, color y movimiento que enriquece el conjunto. El entorno natural junto al río Guadalete subraya el carácter recogido del monasterio. La combinación de arte, espiritualidad y paisaje genera una experiencia estética única. Todos los que hemos tenido la oportunidad de visitar este importantísimo monumento, no solo no nos ha sorprendido, o mejor dicho, nos ha sorprendido por su grandeza, porque es que solamente la capacidad de los claustros son verdaderamente impresionantes, sino también por ese equilibrio
que está vinculado, por supuesto, al espíritu cartujano. En conjunto, la Cartuja Jerez es bella por su maestría arquitectónica, su historia, su equilibrio estilístico y su capacidad para transmitir paz. Y en este momento eres uno de los principales comunicadores y transmisores de los valores de esta joya de nuestra ciudad a los numerosos visitantes que después de tantos años han tenido acceso al monumento. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, los benefactores y amigos de la Academia, a todos los miembros, desde su presidente que nos acompañan hoy del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, y a todos los que hoy nos honra con su presencia, emplazándoles para la semana que viene, el próximo martes, día 2 del próximo mes de diciembre, para asistir a la segunda conferencia de este ciclo, que se titula Isaías 53, la Cartuja como siervo doliente, intervenciones arqueológicas y de rehabilitación, que estará a cargo de don Miguel Ángel López Barba y don Diego Bejarano Gueimúndez, arquitecto y arqueólogo respectivamente. La presentación estará a cargo de don Javier Jiménez López de Quileta, académico de número de esta Real Corporación y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.